Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza Tarjeta Roja, un nuevo programa por la pantalla de BTV. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Hoy tenemos uno y dos temas, podríamos decir, a lo largo del programa para tratar. Uno tiene que ver con eutanasia, un tema que en el Parlamento solamente tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. Y ahora hay que ver si el Senado va a avanzar en este tema que ya tiene desde octubre del año pasado. El otro tema es cuidados paliativos, que fue noticia esta semana porque se terminó de aprobar este proyecto de ley con la votación por unanimidad en la Cámara de Senadores después de lo que ya había sido la votación en diputados. Y entonces también ahí comienza esa dicotomía. Bueno, cuidados paliativos, eutanasia, ¿es lo mismo? ¿Son distintos? ¿Se necesitan? ¿No se necesitan? Bueno, vamos a estar discutiendo un poco sobre esto porque podríamos decir que en las internas de todos los partidos políticos con representación parlamentaria hay ciertas diferencias a la hora de pensar si una vez aprobados los cuidados paliativos se puede avanzar o no, o se debe avanzar o no en el tema de la eutanasia. Así que ustedes recuerden, tenemos eso para compartir con ustedes y también la encuesta Tarjeta Roja @BTV, tanto en Instagram como en Twitter, para poder compartir con todos ustedes la encuesta que tiene hoy Tarjeta Roja, que en este caso está haciendo una pregunta puntual que dice respecto a este tema: ¿es suficiente la ley aprobada sobre cuidados paliativos o también es necesario legalizar la eutanasia? De alguna forma va de la mano de lo que recién decíamos en el comienzo. Bueno, es suficiente, es la primera opción que ustedes pueden votar. No es suficiente, es la segunda opción que pueden votar. O legalizar la eutanasia, la tercera opción que pueden votar. Recuerden, hasta las 20:45 tenemos habilitada la votación, la encuesta, y luego ya en el último bloque les vamos a estar dando los resultados. Además, ustedes pueden comentarnos en esa publicación lo que ustedes piensan a propósito del tema y también de lo que se va discutiendo por parte de los chiquilines esta noche. Vamos a comenzar a presentar a cada uno de ellos. Comienzo por mi derecha con Martina Casás. Bienvenida, Martina, ¿cómo andás? Buenas noches, bien. Es un tema difícil de tratar, ¿no? Sí, pero claro, con la seriedad que requiere y es un debate importante. Bueno, muy bien. Joaquín Garlo, que está repitiendo titularidad hoy para el Frente Amplio. Bienvenido. Muy buenas noches, Nicolás, a todos los compañeros y a la teleaudiencia. Un pequeño descanso ahí en el trabajo en Maldonado para poder estar de nuevo. Y compensando las faltas anteriores. Compensando las tarjetas rojas, ¿no? De aquella vez. Bueno, muy bien. Gracias y bienvenido. Clara Anderson. Volví. Felicitaciones también, bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias. Presidenta de la 71 de la Juventud. Asumí la Juventud, sí, por suerte, la verdad que un gran orgullo, agradezco la oportunidad que se me dio y bueno, estamos trabajando full en eso. El sábado asumiste, ¿no? El sábado asumí, con Laura sí. Raffo con presente. Laura Raffo por ahí. presente, Bueno, el ministro Ger, sí. Bueno, felicitaciones, Clara. Muchas entonces, gracias. Y bienvenida hoy de titular Clara, entonces, en representación del Partido Nacional. Y Diego Ribeiro, que está para volver hoy a la titularidad en el Partido Colorado. ¿Se recuperó? Volvimos. Sí, volvimos. Perfecto. Contento. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos dos suplentes hoy, uno del Frente Amplio, otro del Partido Nacional. Florencia Bieli, Frente Amplista, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Muy Buenas bien. noches para todos y todas. Te noto muy cómoda. Sí, hoy nos dieron como estas sillitas que son más cómodas. Igual estábamos hablando con Wilson, que son como un poco bajas. Bueno. Pero vamos mejorando. Muy Se bien. va para arriba este programa. Se va para arriba, les trajeron sillas nuevas, butacas nuevas para que ustedes estén más cómodos, chiquilines. Hasta con el mate y el termo al lado, ¿no? Todo pronto. Siempre, Wilson, siempre. ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo andan? Un saludo a la audiencia. Siempre con el mate pronto. Muy bien, muy y bien. Puesto para convidar y para compartir. Qué percha, ¿eh? Qué ¿Viste, percha, no? Ferreira. Bueno, vamos a comenzar con el tema disparado. Recuerden, tenemos como siempre las tarjetas por acá, está el silbato, está todo. Hay reglamento para cumplir. Veremos si hoy aparecen las tarjetas. El partido pasado que ha sido, ¿no? ¿El programa pasado hubo tarjetas? Recuérdenme. Sí hubo, ¿no? ¿Alguna amarilla? Bien. Sí, para Nico Botana. Perfecto. Vamos a ver, para Nico Botana, es verdad. Se fue hasta la Pobre mitad del Nico. estudio. ¿A dónde está Nico Botana? No sé, pero se fue hasta la mitad del estudio el programa. casi Es llega, verdad, casi no llega sale hasta la tribuna. cualquier cosa, dice Nico Botana. Bueno, un saludo para Nico Botana, que nos estará mirando seguramente si Rafa le deja algún lugarcito para que nos pueda mirar, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a presentar el tema de eutanasia. En octubre del año 2022, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que despenaliza y regula la eutanasia y el suicidio asistido. La iniciativa fue impulsada por el diputado colorado Ope Pasquet y fusionada con un proyecto similar del Frente Amplio. Arranca de la libre voluntad de la persona que pide que se ponga fin a su vida. ¿Por qué? Porque está cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible. Pensando de que el derecho a morir tiene que ser un derecho que sea
garantizado por parte del Estado. Hoy en el Uruguay, si el médico lo ayuda a morir, comete delito. A la iniciativa se opuso Cabildo Abierto y algunos legisladores del Partido Nacional. Atenta contra la vida, sobre todo las más vulnerables, va a empujar a la muerte, es injusto, es inhumano, es indigno y pone fin al Uruguay social que hasta ahora conocemos. Por su parte, la Iglesia Católica se opuso a la ley por cuestiones de dogma. Entiendo que el presidente puede realmente atender los reclamos de los que defienden la vida y que pueda vetarla si fuera el caso. Cuando me estás hablando de seguramente de vetar o no vetar la ley, veremos a ver de qué se trata. Todos somos defensores de la vida. Después veremos en qué situaciones que se aprueba, si es que se aprueba ese proyecto. Bueno, muy bien, un tema que hace mucho tiempo se está discutiendo a nivel parlamentario y hoy más temprano les comentábamos de alguna forma cómo está este tema de la eutanasia con la media sanción de la Cámara de Diputados, con diferencias en las internas, por ejemplo, de todos los partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, en fin. Hemos tenido mucha discusión en el último tiempo respecto al tema eutanasia. Una aclaración que les voy a hacer también a ustedes, chiquilines, es hablemos de eutanasia en este primer bloque. Porque el tema cuidados paliativos, que de alguna forma también alguno lo puede encadenar, vamos a hablar en el segundo bloque para poder ver qué visión tienen ustedes respecto a si hay que avanzar o no en la eutanasia. Pero vamos a empezar por la eutanasia. Martina, respecto a este tema, el Frente Amplio ha planteado de alguna forma en la Cámara de Diputados estar de acuerdo con el proyecto que presentó Ope Pasquet. De hecho, Cristina Lustenberg había presentado uno que se terminó de acomodar, fusionan. ¿no? Sí, la verdad que la iniciativa era del Partido Colorado, de Ope Pasquet, por eso vinimos todos de Colorado hoy. Es verdad. En honor a Ope, En honor a no Ope. a Diego. Tres colorados y Clara que vino blanca, Clara. Cada uno lo interpreta como quiere. Bien, Pero en realidad es verdad que surge de la Comisión de Salud Sí. la incorporación de los dos proyectos, que en realidad lo que trata de hacer es regularizar una situación que se da de hecho. Muchas personas piden asistencia al final de una enfermedad crónica, intratable, incurable y que le genera padecimiento y sufrimiento a esa persona y esa persona entiende que a su entorno y suele suceder que se pide asistencia. Entonces, esto lo que hace es regularizar esa situación porque en nuestro Código Penal existe el homicidio piadoso como figura. Entonces, está configurado como homicidio asistir desde la perspectiva de los médicos, de los doctores, a una persona en esa etapa. Entonces lo que hace es instala primero el derecho universal de las personas a transcurrir dignamente, y eso es lo que dice el articulado, el proceso de su muerte. Y después genera un montón de instancias que podemos ir discutiendo para que no haya nada nada que pueda perjudicar al paciente, que también puede revocar su decisión hasta el último minuto, sin la necesidad de realizar ningún trámite, y eso es importante, y que además le da una seguridad a su entorno y de transcurrir esa parte es el final de la vida con una muerte digna, digamos, la dignidad en las últimas etapas de la vida, y sin generar inconvenientes. Y además Sí. nosotros estamos acostumbrados a hospitalizar esta parte de transcurrir esto desde el lado hospitalario, pero también cabe la posibilidad de que no se realicen en esas circunstancias, que se haga desde la intimidad, contempla un montón de beneficios que hacen al derecho a una muerte digna, algo que sea libre, serio y firme. De hecho, se denomina muerte digna, Sí. ¿no? El tema de la eutanasia. Clara, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Primero que sin duda es lo que me recalca Martina sobre el tema del suicidio piadoso, que sí, sin dudas, a ver, es como ocurre con el aborto. Sabemos que son situaciones que ocurren y que de una forma hay que regularizarlas y hacerlas visibles y que están reglamentadas por la ley. Lo que sí, a mí siempre me choca un poco eso del tema de la muerte digna. Me resulta como difícil también separarlo sé que lo vamos a ver en el próximo bloque, pero separarlo de los cuidados paliativos, porque siempre termina yendo de la mano. El problema no es la ley, lo que plantea el proyecto de ley presentado por Ope. Quizás siempre es el tema desde la percepción que nosotros vemos de la muerte, o cuando se llega a esa etapa de la vida, que uno está con una enfermedad terminal, bueno, cómo se afronta, si lo más digno es realmente decirle a la persona, lo mejor quizás es que tomes esta iniciativa y que la persona considere que sí, hasta aquí llegué y tengo que ir por ese camino,
o realmente es por el tema de los cuidados paliativos. Yo creo que siempre no hay que ir por la muerte digna, sino que hay que ir por la vida digna. Es un tema y es un proyecto que genera muchas garantías, Diego, ¿no? Fundamentalmente a la hora de todo el proceso, también desde el punto de vista judicial. Sí, claro. Con respecto al proceso particularmente, el paciente tiene varias oportunidades de varias instancias en las cuales incluso su arrepentimiento cancela de plano el procedimiento. Claro. Da muchas garantías también para el médico, ¿no? Que es una parte actora fundamental, que justamente como decía Martina, hoy en día lo que tenemos es el homicidio piadoso, que esto sacaría de plano ese rótulo por lo pronto, que es bastante importante. Creo que además de lo que decía Marti, es fundamental hablar de las libertades que brinda este proyecto, ¿no? Estamos hablando de que cada persona puede ser libre de decidir qué hacer con su vida. Y me parece que más allá de todo, eso es fundamental y eso es lo que defendemos. En tu opinión, además desde el punto de vista de lo legal, ¿no? No, yo creo que hay un concepto fundamental que es sustento de la necesidad de hablar de la eutanasia. Y es la dignidad humana. El concepto de dignidad humana como fundamento de los derechos humanos. Y las personas no elegimos nacer, ni elegimos menos dónde, ni cuándo, ni cómo nacer, pero sí tenemos que tener el derecho a elegir cómo morir. Y es una cuestión hasta de derecho de las personas fundado en el concepto de dignidad. Y Clara habla de la vida digna, pero estamos hablando de otro plano. La vida digna tiene que ser el norte del trabajo de la política pública, de la actividad del Estado, en todos sus ámbitos. Pero acá, como bien decía Martina, estamos hablando de un plano ya ulterior, último, en el que las circunstancias son irreversibles, donde el escenario no es auspicioso, donde bueno, pero la persona sigue con vida, por eso te digo, vas de la percepción de que uno vea. De ese contexto nos llevan a un destino inevitable, ineludible, y que requiere un cierto marco de garantías para poder elegir cómo morir, cómo llegar a ese fin inevitable por una cuestión natural, ¿no? Sí, claro. Clara hacía referencia al tema de la muerte como una cuestión más general, ¿no? La muerte no solo es un hecho natural, sino que es un acontecimiento cultural también. Antes de empezar el programa conversábamos con los compañeros de lo que escribía José Pedro Barrán en la historia de la sensibilidad del Uruguay, donde analiza cómo en el Uruguay, sobre todo en el siglo XIX, antes de la conformación del Estado uruguayo y luego de la conformación del Estado uruguayo, cómo se trataba socialmente el tema de la muerte y cómo se abordaba la muerte como un acontecimiento desde el punto de vista cultural. Yo creo que ahí tenemos mucho para discutir. La muerte sigue siendo un tema tabú. Yo personalmente creo y entiendo, respetando todas las creencias y todas las orientaciones filosóficas, que tenemos que rediscutir culturalmente la muerte en nuestro país, ¿no? Pero bueno, esto ya es más profundo, pero está muy asociado y ligado a el tema que estamos tratando hoy de la eutanasia. Es importante lo que dice Joaquín, porque por ejemplo el Sindicato Médico del Uruguay hizo una encuesta en el que el 82% de las personas decían que están de acuerdo con la eutanasia. Por supuesto, entonces es un tema que hay que tenerlo en la agenda y hay que debatirlo. Pero, por ejemplo, ocurría que de ese 82% de las personas que estaban a favor, nunca se habían planteado el tema de la muerte, ni qué querían hacer cuando llegaran a ese momento, si tenían una enfermedad terminal, qué querían hacer realmente. Entonces es importante que, bueno, la gente tiene en su cabeza la idea de sí, hay que aprobar la eutanasia, pero realmente nunca se plantearon qué es la eutanasia en sí o qué quieren ellos realmente cuando llegue ese momento de su vida. Hay que avanzar. Evitamos pensar en eso, ¿no? Evitamos, por supuesto, pero se Todos. necesita que no es solamente decir sí, la eutanasia está bien por el tema de, bueno, cada uno tiene que ser libre de decir, sino que también informarle a la gente y mantenerla informada. Evitamos pensar en eso, pero el ser humano es el único ser que es consciente de su finitud. Entonces la muerte siempre está en nuestras vidas, porque inevitablemente lo único que tenemos es el destino de cada una y de cada uno de nosotros. Sí. Yo creo que hay un par de cosas que está bueno erradicar de la discusión, sobre todo, a ver, yo creo que el proyecto de ley que resulta de la Cámara de Diputados y que está siendo tratado en Senado evacúa un montón de dudas que puede llegar a tener la gente sobre ese tema.
no haber pensado durante tu vida sobre tu muerte no significa que no puedas planificarlo en el momento que te informan que tenés una enfermedad y, como le dice el No, por proyecto, supuesto. crónica, incurable irreversible, que menoscabe gravemente la calidad de vida. No, por supuesto. Y entonces incorporar a eso también de que parte de la exposición de motivos del proyecto de ley habla de que sea una decisión libre, en el sentido de que nadie puede presionar a la persona. Algo que garantiza eso es que la iniciativa es del paciente. Nunca va a ser de un familiar, nunca va a ser del médico o médica tratante. Es una iniciativa propia de la persona. Solamente va a tener asesoramiento, es lo que propone el proyecto, ¿no? Y va a y tiene, como en otro tipo de intervenciones médicas, entrevistas, y que sea revocable hasta el último minuto, sin la necesidad de mayor trámite. O sea, la voluntad sí requiere de una iniciativa firmada, y que revocar la voluntad se pueda hacer en cualquier momento, tan solo de palabra, me parece fundamental. ¿Alguno más quiere agregar algo? Si no, voy con Florencia. ¿Florencia? ¿Sí? ¿Quién me dijo yo? ¿No? ¿Florencia? Yo. Dale vos, Flor. No, yo creo que sin duda es un tema por demás interesante. En base a los aportes de cada uno de los compañeros, estamos todos de acuerdo que es un tema que se tiene que poner a discutir, y que es interesante que se esté tratando en el Parlamento, que se esté tratando en la sociedad. De hecho, hay un colectivo que se llama Empatía, que está trabajando mucho en torno a esto, que está integrado por un montón de familiares que tienen personas, familiares, conocidos, amigos, que se encuentran en situaciones de enfermedades terminales, pasando por situaciones muy penosas. Y creo que es interesante hacernos un planteo como lo que plantea Joaquín, ¿no? Del valor o el símbolo que tiene la muerte para nosotros como sociedad. Y cómo de alguna manera culturalmente nos aferramos a la vida de los otros o de nuestros afectos. Y cuando le preguntamos a una persona, ¿y vos si estuvieras en ese lugar? No, yo no estaría en ese lugar, sería horrible. Pero sin embargo nos aferramos a eso, a querer que la persona siga existiendo pese a su voluntad. Y yo creo que el Estado de alguna manera lo que debe hacer es garantizar que la libertad individual de las personas pueda cumplirse y pueda efectuarse. Y si la libertad individual de la persona es elegir morir dignamente, porque si bien es sobre la muerte, la decisión sobre morir también es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y poder decidir sobre eso es parte de la vida. Entonces creo que es digno, y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el Pacto de San José de Costa Rica, está en nuestra Constitución, la defensa a la dignidad de las personas. Entonces creo que este proyecto de ley de alguna manera apunta a eso, a entender que hay personas que están pasando por una situación de una enfermedad que no tiene vuelta atrás, que están padeciendo un sufrimiento del que ya no encuentran salida, y que están decidiendo ponerle fin a su vida. Y que en eso el Estado debe garantizar los mecanismos para que sea transparente para todos, para el paciente que lo solicita, para los médicos que intervienen, porque este proyecto de ley dice que los que intervienen son médicos, no es que cualquiera, que yo voy a intervenir en la eutanasia de no, son médicos, o sea, se generan las garantías. Entonces creo que está bueno, porque las cosas suceden. Hay un montón que no vamos a entrar ahora en el tema, pero hay un montón de cuestiones que suceden en nuestra sociedad, las hemos discutido acá, se han discutido en otros espacios. Las cosas suceden. Nosotros tenemos que elegir si tienen que ser reguladas con transparencia, con garantías, o si tienen que suceder y nosotros mirar para otro lado. Wilson. La palabra eutanasia significa, viene del griego, y significa buena muerte, ¿no? Etimológicamente la palabra significa buena muerte, y bueno, en la historia era un poco más común en la época de las pólices, en los exilios, la gente practicaba la eutanasia como símbolo de terminar con la vida. Yo creo que acá en el debate lo han traído mis compañeros y mis compañeras, estoy muy de acuerdo con la gran mayoría, yo estoy a favor del proyecto de ley de la eutanasia. Creo que se traen ciertas cuestiones de derecho y de ética que están muy buenas a discutir, como por ejemplo la muerte, la vida, la libertad, la autonomía de las personas, pero también la autonomía de los médicos, en poder objetarse a practicar el acto, también la integridad de la persona, ¿no? De las personas.
la vida como derecho humano fundamental, y el goce de la vida como el centro del derecho fundamental como derecho humano. Entonces, creo que desde esa perspectiva es que se elabora y se encara este proyecto, que es un tema muy sensible, un tema que nos toca a todos y a todas. En lo particular coincido mucho con lo que decía Florencia recién, que nosotros a veces miramos la vida de un punto de vista muy individual y muy egocéntrico a veces con respecto a lo que nos sucede con nuestros familiares, con nuestros afectos, con nuestros seres queridos, que queremos que vivan para siempre y estén de nuestro lado durante nuestra vida, y cuanto más puedan vivir mejor, y en realidad lo estamos viendo desde nuestro punto de vista y quizás sin saber qué es lo que quieren ellos o ellas, ¿no? Entonces creo que celebro el debate, celebro que hayamos traído este tema a discusión. ¿Dónde empieza la vida? ¿Dónde termina? Es un debate muy interesante, muy rico. Entiendo que vamos por buen camino. Ojalá que consiga la media sanción en el Senado. Y espero que el debate se mantenga en este tono de respeto, porque es un tema que merece esta seriedad para ser tratado, ¿no? Sí. Bueno, Wilson y Florencia de alguna forma ya dieron su parecer, están de acuerdo con que eutanasia pueda avanzar. ¿Por qué voy a preguntarle uno por uno respecto a esta situación? Bueno, también porque hoy, por ejemplo, esto fue noticia. Y fue noticia en la interna de un partido, y fue noticia en la interna de un sector de un partido. El sector del amigo Diego Ribeiro, acá, Ciudadanos. Donde quien está afín de este proyecto y quien impulsa este proyecto de Pasquet tiene diferencias con una senadora de su sector, que es Carmen Sanguinetti, que se lo voy a decir hoy que tal vez ella entiende que no hay que avanzar en el proyecto de eutanasia. A ti te pregunto, más allá de integrante de Ciudadanos, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué hay que avanzar en esto? Sí, yo estoy de acuerdo con que hay que avanzar y que cuanto antes se avance mejor. Justamente uno de los grandes temas que se estaba poniendo en la mesa era que no se podía votar la eutanasia hasta que no se voten los cuidados paliativos. Bueno, me parece que ahora es el momento, una vez que se procedió con ese acto en el Senado, de poder avanzar en el proyecto de eutanasia. Me parece que estamos listos como sociedad para poder hacerlo. El diputado Goni del Partido Nacional fue quien de alguna forma decía eso. Debían primero tratar de aprobar los cuidados paliativos para después encaminar la eutanasia. ¿Estás de acuerdo con eso, Clara, o te quedas solamente con cuidados paliativos en principio? No, creo que siempre hay que priorizar primero los cuidados paliativos, en última instancia la eutanasia. Pero sí, siempre de acuerdo ir siempre por el camino de los cuidados paliativos. Y mientras los cuidados paliativos no llegan a todos... Esa fue la discusión de estos últimos 10 meses. Ahora vamos a hablar de ese tema en el segundo bloque, que es el tema de la universalidad de los cuidados paliativos, porque hoy en día y la no solamente de la población pero tiene no necesariamente, Nico, puede llegar al cuidado paliativo. Nico, no me puedes hablar arriba, Florencia, porque sos suplente, si no te vas a ir en cualquier momento. No necesariamente, Nico, con respecto a que no son universales, porque claramente si mañana se votan los cuidados paliativos, pasado no va a haber cuidados paliativos para todo el mundo. Lo que pasa es que esta discusión se viene dando hace 10 meses. Exacto. Y entonces esos 10 meses, ¿qué pasó con la gente que tenía un sufrimiento crónico irreversible y que estaba menoscabando su calidad de vida? ¿Estamos hablando de una discusión? Naturalmente, digo, en el proceso en el que se votó la eutanasia y se dijo que habría que esperar a votar los cuidados paliativos. Yo si me preguntas a mí... se hizo un parate para eso, ¿no? Yo creo que sí. Perdón, Martí, para terminar nada más, yo creo que claramente fue una discusión de estirar lo más posible la votación del proyecto de eutanasia. Veremos qué dirán ahora. Yo creo que hay una cuestión fundamental, que capaz que es para el otro bloque, pero no todas las personas que deciden iniciar el camino de la eutanasia, digamos, lo hacen porque están en una situación de pronta partida. Esto es importante, porque que una enfermedad sea crónica e incurable e irreversible, puede ser una enfermedad genética como la esclerosis lateral múltiple. Se me ocurre esa, pero vi muchas personas sufrir enfermedades neurodegenerativas que te van retirando las capacidades de a poco. Vos no podés en ese momento, a los 30, 31 años, 35 años, 40 años, adquirir cuidados paliativos para esa enfermedad. Entonces, el camino de la eutanasia lo que le permite a esa persona es planificar, incluso con muchísimo tiempo, antes de perder las capacidades, una muerte digna. Totalmente. Entonces no se subsana solamente con cuidados paliativos de lo que estamos hablando. Las enfermedades neurodegenerativas a veces empiezan en momentos de la vida, se descubren a los 15, 20, 30, 35 años. Estamos hablando de que este proyecto de ley es para las personas adultas, mayores de edad, en plena conciencia,
Pues no estamos hablando de personas que capaz que incluso a veces la agonía del dolor te quita la conciencia en el sentido que te puede iniciar un estado de delirio. Y ahí sí aplican los cuidados paliativos. Pero ¿qué pasa con todas esas personas? A mí me impacta mucho una historia, porque se parece a la historia de alguien que conozco, de Florencia Salgueiro, que ella cuenta la historia de su padre, de cómo vivió con esclerosis lateral múltiple y toda su familia tuvo que ver deteriorar a este ser querido al punto de que pierda las capacidades y no poder decidir sobre su vida cuando él tenía la voluntad de partir de una forma digna de hacía mucho tiempo. Bien. Bueno, de lo que está diciendo Martina, por ejemplo, yo ahora estoy mirando acá porque me están pasando algunos comentarios que hace la gente. Y acá, por ejemplo, hay el comentario de una persona, de Laura, que dice: totalmente a favor con la eutanasia. Es mi cuerpo, es mi decisión. Si estoy imposibilitada de poder decidir yo misma, dejaría un poder para habilitar a un familiar para que lo haga. Un poco de la mano de lo que decías vos recién. Las familias también sufren la agonía de un enfermo. Dice Laura, gracias por comentar, Laura, y gracias a todos los que también están comentando. ¿Es suficiente la ley aprobada sobre cuidados paliativos o también es necesario legalizar la eutanasia? Ustedes pueden votar en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Tarjeta roja, BTV es el @. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente legalizar la eutanasia? Las 3 opciones que tienen para votar. Pausa y ahora sí vamos a venir a hablar de cuidados paliativos para de alguna forma tratar de entender si van de la mano o no.